Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Irene Cataña. Soy miembro del grupo conformado por Diana Arboleda, Gabriela Lema y mi persona. Somos estudiantes de la Universidad de Yacambú, de la República Bolivariana de Venezuela, de la Maestría de Gerencia Educacional. El día de hoy vamos a hablar acerca de los instrumentos de investigación, aquellos instrumentos que utilizamos dentro de una investigación. En el transcurso de este trimestre hemos revisado el diseño de instrumentos de evaluación bajo la dirección de la doctora Mercedes Torres, y es por ello que vamos el día de hoy a dar a conocer lo que hemos venido poniendo en práctica durante este mes. Vamos a ver cómo se desarrolla la validación de expertos. Esta validación de expertos dentro de una investigación busca tener dos cosas fundamentalmente: la validez y la confiabilidad. La confiabilidad, la confiabilidad que nos van a dar los expertos va a radicarse con un índice que vendrá desde 0 a 1. Y luego, tras lograr esta validación, buscaremos dentro del instrumento de investigación que cumpla con las dos cosas, tanto con la validez como con la confiabilidad. Pues puede darse el caso de que tenga un instrumento que sea válido pero no confiable, y un instrumento que sea confiable pero no válido. Dentro de una investigación buscamos las dos cosas pertinentes: la validación y la confiabilidad. El método, digamos, más utilizado o de auge es el método utilizado es el de auge, pero ocupa, digamos, lo de un alrededor de 9 expertos, que tiene una dificultad o una cantidad muy grande de expertos, en la cual a veces es complicado tenerlo para validar un instrumento de investigación. Pero mientras tanto, nos manifiesta Hernández Nieto que el método que podemos utilizarlo sería con 3 expertos, que serían suficientes para validar un instrumento de investigación, y con ello serían muy confiables sus resultados. Las instrucciones para poder trabajar mediante un instrumento que sea la validación con expertos es que cada juez lo realice de forma aislada, es decir, con objetividad, que tenga las instrucciones y que se determine dentro de cada uno, digámoslo, de forma aislada, estigmatizada, y que cada uno dé a conocer su punto de vista, ¿no? Claro está que cada experto deberá ser, como valga la redundancia, un experto en el tema, y de acuerdo al índice que le ponga a cada uno de los ítems, tendrá, digámoslo de esta forma, un valor aproximado. Pero para ello este instrumento deberá tener, yo que sé, una pertinencia, una claridad conceptual, la redacción, las respuestas correctas o no que se dé. Entonces, cada uno de los expertos deberá validar este instrumento mediante este documento, que nos va a permitir a nosotros saber si nuestro instrumento es confiable o no. Es por ello que deberemos tener en cuenta que si nuestro instrumento de validación tiene un valor menor a 60, la concordancia es netamente inaceptable, ¿sí? Si nuestro instrumento alcanza un valor igual o mayor a 60 y menor a 70, la validez y concordancia es aún deficiente. Si nuestro instrumento alcanza un valor mayor a 71, pero menor a 80, la validad de concordancia puede ser aceptable, es decir, que se podrá implementar nuestro instrumento de validación. Si el instrumento alcanza un valor mayor a 80 o menor o igual a 90, la validez de concordancia es buena, es decir, que nuestro instrumento podrá ser utilizado. Si nuestro instrumento alcanza
un valor mayor a 90, la validez de los expertos nos dirá que es excelente, es decir, que nosotros podremos poner en práctica nuestro instrumento de investigación y poderlo aplicar. Pues bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el coeficiente de confiabilidad. Dentro de estos coeficientes de confiabilidad vamos a hablar de Spearman, Looker de Richardson y Alpha de Cronbach, que son instrumentos también que nos ayudarán a dar a conocer la confiabilidad de nuestro instrumento de validación. Recuerden que les había manifestado que es importante que nuestra investigación tenga tanto la confiabilidad y también la validez, ¿sí? El coeficiente de correlación de rangos de Spearman, este coeficiente también denominado coeficiente de rangos ordenados, ¿sí? Vamos a ver acerca de los rangos ordenados que nos dice Spearman. Este coeficiente, como les menciono, tiene medidas no paramétricas de la correlación de un rango, dependencia estadística del ranking de dos variables, es decir, vamos a ver cómo se correlacionan dos variables, ¿sí? La asociación entre dos variables, principalmente hablaremos de variables ordinales, aunque también se puede aplicar a variables cuantitativas, pero cuando son muestras pequeñas, el coeficiente de correlación de Spearman se aplica principalmente, digámoslo, cuando la variable que se intenta asociar no tiene una distribución normal. También cuando se intenta asociar dos variables que son ordinales y también es aplicable cuando se trata de muestras pequeñas, es decir, que tengan un tamaño de muestra menor a 30, pero también que sugiere que el número de pares sea mayor o mínimo de 10. ¿Sí? El coeficiente de Spearman tiene un parecido al coeficiente de correlación de personas, ya que va a tomar valores entre -1 y 1. Cuando el coeficiente de correlación de Spearman tome valor muy cercano a -1, diremos que hay una asociación negativa. Cuando los valores del coeficiente sean muy cercanos a 0, diremos que no hay asociación entre las variables. Y cuando el coeficiente de correlación de Spearman tome valores cercanos a 1 positivos, diremos que hay una asociación positiva entre las dos variables. Y es así que diremos que nuestro instrumento se puede aplicar y de esta forma proceder en la investigación. Pues bien, ahora vamos a hablar acerca de el instrumento Looker de Richardson. Este instrumento se trata, o más bien tiene dos fórmulas empleadas para establecer la fiabilidad en un examen a partir de características estadísticas. Esto es lo que nos dice el concepto, ¿no? Más bien este instrumento de validación lo utilizaremos cuando nosotros tengamos respuestas dicotómicas. ¿Qué son las respuestas dicotómicas? Es decir, cuando tenemos solamente dos opciones de respuesta, por tanto serán respuestas dicotómicas. Al momento de realizar o más bien de saber la confiabilidad, diremos que Looker de Richardson tendrá que tener un valor superior a 0.8 para que este instrumento sea confiable, para que sea aplicable. Si el Looker de Richardson decae a un valor del 60%, digamos, la aplicación de este coeficiente será, digámoslo, poco aceptable. Y si tiene un valor
del 50%, entonces de esta forma tendremos el 50% aceptable y el 50% no confiable, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendremos que tener en cuenta que cuando utilizamos un instrumento de validación de confiabilidad, de Looker de Richardson, el valor tendrá que ser superior a 0.8 para que este sea aplicable, ¿sí? Este deberá ser aplicado en una prueba piloto antes de hacerla dentro de la investigación netamente, teniendo en cuenta que el valor debe ser superior a 0.8. Ahora bien, hablaremos acerca del instrumento de validación de alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach nos dice que es un coeficiente de forma sencilla y conocida para medir la consistencia interna y es la primera aproximación de la validación del constructo de una escala. Alfa de Cronbach se utiliza en una escala de 0 a 1 los valores, diciéndonos que los valores más altos del índice será un valor confiable, que tendrá fiabilidad. Para que este instrumento sea confiable, deberá tener un valor superior a 0.8. Ahí hablamos de que un instrumento alfa de Cronbach es confiable y que se puede aplicar de acuerdo al número de ítems que tengamos. El número de ítems que tengamos nos dará a conocer el valor absoluto en la sumatoria. Es por ello importante que debemos nosotros mantener una base de datos de acuerdo a nuestro instrumento de validación de confiabilidad alfa de Cronbach. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las escalas de medición. Estas escalas de medición, en nuestro caso, utilizamos una escala de medición ordinal. ¿Qué es una escala de medición ordinal o ordenada? Que nos permite evaluar la actitud de un encuestado con respecto a un tema utilizando un conjunto de respuestas ordenadas. Por ejemplo, las respuestas pueden incluir muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. Entonces, esta escala de medición que se utiliza, o más bien es la escala que nosotros utilizamos dentro de nuestra investigación. El tipo de escala que utilizamos es de Likert. Este tipo de variable suele representarse con números que a su vez suponen una categoría ordenada. La razón de codificación, es decir, deberemos codificarlas, ¿sí? Analizarlas de acuerdo a un programa estadístico. Además, en ellas existe una forma de medir muy habitual en la escala de Likert. Aquí tenemos nosotros o más bien el ejemplo de nuestra encuesta que hablamos acerca del clima laboral dentro de la institución educativa, en donde nosotros podemos tener el número de ítems, los aspectos que se van a evaluar y la escala de medición de Likert, en donde daremos a conocer nosotros ciertas características de los docentes. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra exposición en donde damos a conocer los instrumentos que utilizamos dentro de nuestra investigación.